Cuba ahora, así está la avenida Carlos III en La Habana. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. En la experiencia del día de hoy, sí, estoy gritando porque hay tremenda bulla aquí con los carros. En la experiencia del día de hoy los traigo a un video más de barrios de Cuba para que sigan conociendo rincones de La Habana y de Cuba de forma general. Vamos a estar visitando no un barrio, sino una calle muy reconocida aquí de La Habana, que es la calle Carlos III, que de entrada aclararles que como tal es una avenida, pero a poner calle en el título de este video pienso que otras personas van a dar con el video y van a conocer sobre la historia de esta zona en específico. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido, recordarles que esta es una arteria principal de la ciudad que conecta a varios municipios, como es el caso de Plaza, Vedado y donde vamos a estar terminando, que es Centro Habana. Los invito a que vean el video hasta el final y lo disfruten. De esta manera, sin más preámbulos, demos inicio. Facultad de Estomatología, la escuela que me formó como profesional. De esta manera comenzamos el recorrido. Esto es lo primero que se encuentra en esta parte de aquí. Voy a ir comenzando a mostrarles los rinconcitos de esta avenida de Carlos III, que no son muchos, pero bueno. Cuentan que fue Miguel de Tacón, uno de los gobernadores de Cuba durante la época colonial, que inició las obras constructivas allá por el año 1836 y puso en funcionamiento la avenida de Carlos III. En el momento de su inauguración, adivine cómo se le llamó, pues Paseo de Tacón, claro está. La nueva arteria cumplió desde entonces la importantísima función de conectar céntricas zonas de la capital. En su recorrido parte de la intersección de las calles Reina y Velascoín y llega hasta los pies del Castillo del Príncipe, justo donde actualmente inicia la Avenida de los Presidentes o Calle G. Quedó oficialmente concluida para el año 1850, lo que la convierte en longevo testigo de la historia de la ciudad, con mucho que decir y contar. Las puertas están abiertas, por favor, que es algo que siempre he querido compartirles. Vamos a ver si podemos entrar. Miren el cartel. Déjenme preguntar. Según la CDP, dice que esto está cerrado hasta el día 28 de septiembre. O sea, a lo mejor en esa fecha volveremos a venir a hacer un video exclusivo solamente de esto. Bueno, esto está precioso. Es una de las pocas cosas que les voy a poder mostrar en este video. ¿De quién será esa casa? Tengo que buscar la historia de la Quinta de los Molinos para que, ¿saben? Para investigar qué rincones llenos de historia podemos encontrar aquí cuando podamos volverla a grabarla en otra ocasión. Vamos de regreso. Instituto Superior de Ciencias y Tecnología Nucleares. Esto es una facultad. Mira pues, de las cosas que se entera uno. Vamos de regreso entonces, a ver. Me hubiera gustado haber grabado menos 5 minutos de la Quinta de los Molinos, pero no pudo ser posible. Miren qué interesante esto, pueden ponerle pausa al video para que lo lean, pero como pueden ver, primer tramo de ferrocarril en Cuba, Habana Vejegugal, que supongo haya pasado por esta zona en específico. No, caballero, que me duele en el alma no hacer un recorrido por aquí porque esto se ve genial, pero bueno. De la denominación fundacional, el Paseo de Tacón pasó a conocerse como Paseo Militar. Al parecer, se constituía en la principal vía de acceso de las tropas coloniales hacia el Castillo del Príncipe, a este cual solo se podían llegar a través de un camino bajo y ceganoso prácticamente intransitable. Sin embargo, para mediados del siglo XVIII se erige un monumento dedicado al rey Carlos III, justo a la entrada de la calle, y todos comenzaron a identificarla como el apelativo del soberano español. Para 1902, la instauración de la República trae otra designación, Avenida de la Independencia, pero no existen evidencias de que fuese aceptada por el pueblo. Lo que sí se registra es que el historiador de la ciudad en aquel entonces logró en 1936 que el alcalde de La Habana le restituyera el calificativo de Carlos III, como todos le seguían llamando. Un nuevo cambio sobrevino en la década del 70 del pasado siglo. Esta vez decidieron renombrarla en homenaje al presidente chileno Salvador Allende. No obstante, para todo el que la conoce, transita y pasea diariamente por esta importante arteria de La Habana, continúa siendo la avenida Carlos III. Esto tiene como nombre La Antigua Chiquita. Estaba guiándome por el cartel que había ahí, pero el cartel desapareció. Y algo muy curioso es que esto también lleva mucho tiempo, que es la dulcería. Está la dulcería
y la cafetería, las dos tenían como nombre La Antigua Chiquita. Nos estamos desviando un poco de recorrido de la avenida porque quería mostrarles en este recorrido un poco de las zonas aledañas a la avenida Carlos III y bueno, no podía dejar de pasar por aquí sin mostrarles el famoso Parque La Pera. Y por supuesto, la arquitectura de esta zona en específico, que las casas están de infarto. Vamos a ser sinceros. Por una parte están las casas de infarto y por otra parte están las casas con, ¿saben? Un poco deterioradas. Bueno, un poco no, bastante deterioradas. Bueno, estamos ingresando en el Parque La Pera. Este es un parque que siempre se ha caracterizado por conexión Wi-Fi, porque he venido a conectarme aquí a la Wi-Fi. Siempre, de vez en cuando, he visto que han hecho actividades. Miren, ahora parece que es tipo una feria porque están vendiendo ahí aguacate, vianda, ese tipo de cosas. El parque o el barrio La Pera está ubicado dentro de la periferia de las avenidas Carlos III, Boyero, Ayestarán y 19 de Mayo. Su nombre se debe a las características del parque que, percibido desde una altura, toma la forma imaginariamente de dicha fruta, producto de la influencia española, por la cual se nombra en 1991 Plaza Principado de Asturias. En este barrio con trascendencia culinaria desde las primeras décadas del siglo XX se encuentra el antiguo restaurante El Rincón Español, la dulcería La Antigua Chiquita, la cafetería de mismo nombre y otras cafeterías como el Chiqui High. La misma refleja la historia de cómo el propio Tacón señaló la necesidad de un espacio donde se pudiera respirar el aire puro y libre como motivación para construir el paseo. Entonces se crearon arboledas, fuentes, jardines, estanques y cascadas en un recorrido de 3 calles y 4 filas de árboles que las dividían. El camino central estaba destinado al tránsito de los carruajes, mientras que los laterales poseían bancos de piedra a donde llegaban los paseantes para descansar. Existían 5 glorietas con verjas, asientos y pinos de Nueva Holanda. Más adelante se erigían de modo sucesivo la columna o fuente de Ceres, la fuente de los aldeanos o de las frutas, la de los sátiros o de las flores y por último la de Esculapio, dios de la medicina, colocada en lo que entonces fuera el único camino posible hacia el cementerio de Colón, sitio de reposo eterno para los difuntos. El plan de embellecimiento de La Habana se materializaba con este hermoso bulevar, pronto convertido en un sitio de esparcimiento para los habitantes de la ciudad. Sin embargo, poco más de un siglo después, Carlos III sufrió un cambio radical e impensado que marcaría el fin de su glamour. Con el objetivo de modernizar la vía, se eliminó gran parte de su arbolado, las estatuas y fuentes que la habían distinguido, y de esta manera pasó a ser la gran avenida que conocemos hoy. Aquí está la clínica veterinaria, pero ahí no me voy a meter porque ya está el CDP mirándome con mala cara. Pero aquí es donde traen, ¿saben? La mayoría del pueblo cubano sus perros para ser atendidos y sus mascotas de forma general. Al lado de la clínica veterinaria está lo que fue en algún momento la Escuela de Medicina Veterinaria, que ahora viene siendo como el local donde se imparten ciencias básicas los estomatólogos, o sea, dan primer y segundo año de la carrera. Aquí les comparto la primera división que tiene la avenida Carlos III, que viene siendo dividida por la calzada Ayestarán, la calle Infanta, una calle muy reconocida por ustedes, sobre todo en esta zona en específico. Estamos aquí prácticamente en el semáforo. Miren este edificio. Edificio Manzanares, data del año 1944, o sea que en esta parte hay bastante historia que podremos cubrir en otro video, quién sabe, así que dejen su like desde ahora si les parece bien la idea. Toda esta zona en específico está llena de negocios particulares, de helado. Esta creo que es venta de trajes de boda, si la memoria no me falla.
muchas ventas de regalos, de cosas. Por lo general esta calle siempre se ha caracterizado por eso. Venta de todo tipo, mira, incluso hasta joyeros. Este es el famoso Hospital Emergencias. Tiene como nombre General Freire de Andrade, pero bueno, yo siempre lo he conocido como Emergencias. Aquí di mis clases de propedéutica. Miren la parada de esta pelota y la gente no se mueve. De hecho, tremendo trabajo para hacer para llegar para acá. El transporte hoy está fatal. Este video, obviamente ustedes saben que no podía ser el video en sí si no pasábamos por la tienda de Carlos III, que por cierto está llena de gente. Vamos a entrar a la tienda. Algo que siempre me causaba curiosidad de Carlos III eran las arcades, que ahora estoy mirando y no hay ninguna, ¿saben? Siempre están, lo único que veo son los típicos juegos para niños así, sobre todo este que me llama mucho la atención y los jugaba antes cuando niño. Lo que ahora me causa curiosidad, si ya no hay CUC, ¿saben? Por lo general estos aparatos funcionaban con moneditas de 25 kilos en CUC. Ahora, ¿qué se echará para que funcione? Le pregunté a una muchacha y dice que funcionan con moneditas de 5 pesos cubanos, porque ya el CUC desapareció, obviamente. No voy a detenerme mucho, pero esta tienda siempre ha sido gigante y siempre se ha caracterizado por tener muchos departamentos. Haciendo una pequeña parada por esta emblemática plaza de Carlos III, les cuento que la misma abrió sus puertas el 17 de octubre de 1997 como Centro Comercial Carlos III, el mayor complejo de tiendas de la capital cubana. Mucho antes, tras su edificación y apertura en la década de 1950, había sido un importante mercado de la capital cubana, que terminó en su momento con el monopolio que ejercía el mercado único de La Habana. En él se vendían lo mismo garbanzos que manzanas, azúcar que vegetales, carne que pescado. Giorgio G con Instagram y todo. Esa tienda ha cogido un auge aquí y sobre todo con los influencers que trabajan con la marca. 30 MLC supongo el pantalón. Sí. Pero bueno, esa tienda por lo general es de mujer. Y casi todas las influencers que he visto trabajando con esta marca aquí en Cuba son mujeres. Yo recuerdo, caballero, antes cuando esas mesas todas estaban abarrotadas de gente comprando pollo frito, tomando cerveza. Es increíble cómo cambian los tiempos. Se cuenta que entre sus novedades estaba un sistema central de aire acondicionado basado en el almacenamiento de hielo, montado por primera vez en un edificio público cubano. Entrar a esta tienda me trae muchos recuerdos porque yo era un cubano más, pese a la poca edad que tenía en aquel entonces, que venía aquí a comprar junto con mis familiares algún producto electrodoméstico para el hogar, incluso comida y aseo. Aun cuando carece del esplendor de siglos pasados, pasear por Carlos III es una experiencia agradable y perfectamente posible, pues solo cuenta con 1200 metros de largo. A pesar de su corta extensión, es la arteria citadina más ancha de la isla, por lo que desempeña una función trascendental en la circulación vial. Se aprecia un trasiego abundante de personas que delata la cercanía del centro comercial Carlos III, lugar de encuentros y esparcimiento para todas las edades, rodeado por una multitud de pequeños negocios privados y otros irregulares, que convierten a esta sección un sitio sumamente conocido, demandado y lucrativo. Siguiendo nuestro rumbo en dirección hacia La Habana Vieja, resaltan algunos inmuebles inevitablemente contrastantes a la vista: las instalaciones del Hospital General Freire Andrade, conocido como Emergencias, y el mítico y majestuoso edificio de la Gran Logia Masónica, que se erige con sus 11 pisos, imponente y sólido en la intersección con la calle Velascoín. Nuestro recorrido lo terminamos hoy justamente donde muere la avenida Carlos III, que de hecho esto ha sido un meme que se ha viralizado mucho aquí en el país en los últimos días respecto a todos los acontecimientos
acontecimientos que está ocurriendo con el fallecimiento de la reina Isabel II, ya que en esta intersección literalmente muere la calle Reina y después continúa la avenida Carlos III con la intersección con la calle Velascoen. De esta manera ponemos punto final a nuestro video por el día de hoy, que espero que les haya gustado mucho. Como siempre, los estaré leyendo ahí abajo en la caja de los comentarios con todas sus impresiones y todo lo que tienen que opinar acerca de lo que vieron y disfrutaron en este video. Me haría muy feliz y me ayudaría muchísimo si lo comparten con un amigo, dejan su like y si no se han suscrito pueden hacerlo ahí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Recuerden que los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana con mucho más contenido y hasta entonces, pura vida.